Buenas noches. Comenzamos con esta semana 3, módulo 3. Antes que nada, pues, feliz año nuevo. Unos días de retraso, claro. Feliz Navidad. Feliz Día de Reyes, retrasado. Pero aquí seguimos. Espero que tengan más brío, muchos ánimos, más fuerza de seguir estudiando. No dejen sus estudios, por favor. No los abandonen, no los boten. Sus estudios los van a ayudar a salir a flote, los van a ayudar en muchos aspectos, no solo académicamente, sino como personas, como hombres, como mujeres, como ciudadanos, como padres, como madres. Eh, Espero que estén más descansados, que tengan más fuerza, porque pues apenas para ustedes este es módulo 3. Hay un largo camino por delante, bastante largo, pero yo sé que sabrán resolver todas las contingencias. Se le ponen mucho esmero y bastante empeño y muchísima voluntad. Antes de comenzar a explicar las actividades, quisiera hablarles acerca de semana 1 y semana 2. Ha habido muy pocas entregas, perdón. Son pocas. Y pese a que pues hubo estas vacaciones, fueron muy pero muy pocos los estudiantes los que me enviaron sus trabajos para calificar de semana 1 o semana 2. Hubo muy pocos estudiantes que me preguntaron si me podían enviar a mi correo de futura semana, semana 3 y semana 4. Fueron muy pocos. Por favor, no dejen las cosas a última hora, no abandonen sus estudios, porque precisamente ahorita como está el país, esto está bastante pesado y precisamente necesitamos tener esa educación que a mucha gente le falta. Necesitamos saber qué hacer respecto a estas situaciones. En, en días pasados les envié a ustedes este video sobre el estado. Espero que lo hayan visto. Quienes no, pues lo ven cuando tengan tiempo. No es tan obligatorio ahorita en su semana de entre módulos. Pueden verlo, no hay tanta prisa. Pero les aseguro que este tema les ayudará mucho, no solo en módulo 3 sino en los siguientes 4 o 5, como les comenté, 9 10 16 20 21, porque se retoman estos aspectos sobre el Estado, sobre la sociedad, guerras, confrontaciones, todo esto. Así que pues cuando tengan tiempo o si están ya en otro módulo y quieran volver a verlo, pues adelante, le resolverá muchas dudas. Estamos iniciando semana 3, unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar. Claro, continuamos con este módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Qué hemos estado viendo en todo este tiempo? Ustedes habrán visto en sus actividades integradoras, en los foros de clase, subjetividad, confrontación de una opinión con otra, discrepancias, objetividad, veracidad, falsedad. Precisamente este módulo es muy útil para ustedes, ya que les dará herramientas para analizar precisamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, en días anteriores sucedió este suceso del gasolinazo, ustedes se dieron cuenta.
Y el alza de la gasolina suscitó que se dieran estos actos vandálicos en muchos lugares, principalmente del Estado de México, en Ecatepec, y en otros tantos estados. Precisamente lo que estamos viendo, ustedes ya lo vieron en semana uno y en semana 2 respecto a este fenómeno natural narrado por otras personas y vivido por ustedes mismos. Si ustedes se dan cuenta, es, puede ser o muy distinto o puede chocar completamente lo que está narrando el periodista, si se le puede llamar así, porque no todas las personas que hacen estos ensayos son periodistas, a veces son improvisados, que se los traen por aquí y por allá, y pues no les queda de otra porque no encontraron otro trabajo, entonces escriben y escriben lo primero que encuentran y lo convierten en nota roja, mero amarillismo, sin fundamento, sin ningún sustento, sin bibliografía, nada de nada. Entonces, ustedes ya están confrontando, analizando esta situación de lo que explican los medios de comunicación y lo que ustedes vivieron por cuenta propia. Por ejemplo, este suceso del movimiento de 1968 de los estudiantes, algunos estudiantes que han dicho, qué bueno que quitaron esos vagos de la Plaza de las Tres Culturas, qué bueno que etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay otros estudiantes que dicen, esto es contra las garantías individuales constitucionales. Esto no debía haberlo hecho el presidente, el ejecutivo, ni el ejército, no. Entonces, precisamente, nosotros no vivimos este evento del 68 y nos tenemos que basar respecto a, en base a lo que alguien más dijo. Y esto no es historia del todo, sino que se le debe llamar historiografía o doxografía. Doxo es la opinión, ya que estamos recibiendo las opiniones de alguien más, las constancias de alguien más. Fueron equivocadas, fueron erróneas, fueron objetivas, no lo sabemos, pero ahí están. Y es nuestro deber analizar para saber qué tan verdadero o qué tan falso es. Por ejemplo, en este suceso de los del gasolinazo y de los saqueos, ustedes podrán ver, quizá algunos de ustedes lo habrán visto por cuenta propia, que salieron a la calle, quienes vivan en Ecatepec o en Oaxaca, no lo sé. Eh, las tiendas Electra o Bimbo o Aurrera o Soriana, Coppel, Bimbo no, ni Marinela tienen nada que ver al respecto con absolutamente nada con el gasolinazo. Ustedes pueden ver en YouTube en múltiples páginas que aparecen los saqueadores con sus charolas aquí de gansito, sus canelitas, su pantalla de 40 pulgadas que saquearon. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el gasolinazo. Eh, Esto ha existido siempre y seguirá existiendo mientras exista el ser humano, que, como dijera Carl Gustav Jung, están conectados los seres humanos por el inconsciente colectivo. Podemos ir a un concierto, al Zócalo, podemos ir a tal evento, si es masivo, se va a mover la gente según su estado de ánimo. Si están molestos, toda esa masividad va a estar molesta, aunque no tenga nada que ver con el tema principal. Eso ya se desvió completamente de las salsas a la canasta básica o al gasolinazo. Simplemente quieren destruir por destruir. Claro, aquí tenemos que tomar en cuenta también que hay muchos grupos de choque en ambos lados, claro está, tanto para quienes quieren desprestigiar al gobierno como para quienes
están a favor partidista, que quieren que tal o cual partido político emerja para que saque a flote lo que el Ejecutivo no ha logrado llevar a cabo. Son muchas cosas. Entonces, precisamente estamos viendo en este módulo, no tenemos que dejarnos llevar por las meras apariencias, tenemos que investigar, analizar. A veces lo que nos dan los medios de comunicación es algo muy distinto de lo que realmente pasó. Cabe en nosotros eh, bifurcar todo eso, analizarlo, racionalizarlo. Entonces, en esta semana tenemos foro de clase, el texto y su contexto disciplinar. Aquí hay varios textos de los cuales alguno de ustedes escogerán que más les agrade y escogerán 3 palabras que consideren que son apropiadas o técnicas de cada uno de esos textos. En un momento les explicaré por qué. En foro de debate tenemos personajes adelantados a su época. Explicarán en el foro de debate a qué personaje consideran que estuvo adelantado a su tiempo, ya sea, no sé, Beethoven, Mozart, Jimi Hendrix, eh, no lo sé, múltiples personajes en la historia, el Che Guevara, Fidel Castro, no lo sé. Entonces, estamos en actividades integradoras, explicando el fenómeno natural. Aquí van a hacer puede ser folleto, un díptico, un tríptico. Algunos de sus compañeros ya comenzaron a enviarme esta actividad. Hay quienes lo hicieron bastante bien, hay quienes han tenido algunos errores porque no han sabido cómo desarrollarlo. En un instante les explicaré. Lo pueden hacer sí, en PowerPoint, lo pueden hacer en Word o pueden hacer precisamente como algunos de sus compañeros me han presentado una imagen en la que se resuelve todo el fenómeno natural como si fuera un folleto, como si fuéramos un flyer, como si fuéramos en la calle y nos lo van dando fuera del metro o fuera de la estación de autobuses. Entonces, esa es la actividad 1, explicando el fenómeno natural, precisamente de este fenómeno que ustedes ya han estado trabajando. Por eso mismo les dije que lo investigaran bien, y a quienes no han experimentado algún evento así en su localidad, también ya les di algún tema particular a cada uno, porque esto también lo retomaremos en semana 4 y continuamos con la actividad 2, el texto y su contexto. Aquí hay varios autores, varios pensadores, de los cuales escogerán uno solo, y harán una presentación en PowerPoint, así bonito, su carátula, bibliografía, harán una síntesis de lo que es la vida del autor, ya sea Da Vinci, Sócrates, Van Gogh, Mendel, Galileo, alguno de ellos. Aquí cabe mencionar algo importante. Sócrates no escribió nada. O sea, los diálogos que tenemos de Platón, en los que se habla de la filosofía de Sócrates, su paso por el Ágora, eh, toda esta escuela que instauró. Sócrates no escribió nada, sino que fue precisamente su estudiante Aristócles, era su verdadero nombre, de Platón. Él como estudiante, él sí escribió las enseñanzas de su maestro. Entonces aquí no se vayan a equivocar, por favor. Por ejemplo, el banquete, ni la República, ni el Fedón, ni el Fedro, ni las leyes, nada de eso lo escribió Sócrates, sino que lo escribió Platón, basado en boca de Sócrates.
Por ejemplo, quien se escribió algo fue Leonardo da Vinci. Escribió este texto. Hace mucha referencia a la diferencia entre la literatura, entre la poesía y la pintura, mientras que el poeta está creando apenas un pequeño verso, el pintor ya logró esbozar toda una persona, el panorama, etcétera. Eh, Da Vinci sí escribió. Entonces, ¿qué más? Si nos damos cuenta, tiene mucha referencia, tanto el foro de clase, foro de debate y las actividades integradoras. ¿En qué sentido? Cada autor, cada intelectual, Sócrates, Da Vinci, Mendel, Galileo, cada uno se expresaba con frases muy específicas, muy específicas. Eh, Cada una de estas frases o palabras o contextos o, o maneras de citar su propio mundo social, su entorno económico, social, político, etcétera, nos da referencias sobre qué está viviendo esa persona, cómo está viviendo, cómo pudieran vivir las demás personas. Esto es precisamente lo que hemos estado viendo en las otras semanas. Cómo estaba viviendo la gente en el 68, cómo estaba viviendo estas personas cuando sufrieron estos fenómenos naturales, una inundación, que cayó un rayo o que hubo una sequía, etcétera. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Cómo hablan las personas aquí? ¿Cómo hablan las personas acá? Eh, ¿Cómo alguien preparado describe un fenómeno y como alguien que no está nada preparado describe el mismo fenómeno? Eso tiene mucha relevancia precisamente. Entonces estaremos hablando de esto en esta semana. Y pasemos a los ejemplos. Bueno, aquí está el primer ejemplo. La actividad es explicando el fenómeno natural. Sí, yo sé que se ve muy pixeleado porque lo hice con un programa que no era de vectores. Eh, Así que ustedes lo pueden hacer con más tiempo, con más detenimiento, pero es más o menos el díptico así. Claro, necesita un poco más de resolución y ser más grande el zoom. Eh, Quienes han estudiado ya el fenómeno, quienes han estado analizando esto que sucedió en su localidad, o a quienes les di un tema muy particular, pueden hacer esto, el díptico, como si fuera un tipo folleto, o lo pueden hacer de esta manera. Aquí yo hice estas dos, pero pueden hacerlo como ustedes gusten. Por ejemplo, explicando el fenómeno natural. Aquí de primero la definición. ¿Qué estoy dando a entender? En este caso, inundación. Quizá haya quienes van a presentar sequía o algún terremoto, no lo sé. Según lo que ustedes hayan eh, investigado en las actividades anteriores, es lo que harán en esta. Primero comenzamos, claro, eh, el título, no lo olviden. Aquí sí se ve muy mala la definición, pero esto lo hice un tanto rápido. Ustedes lo hacen con más píxeles, por favor, si es que lo quieren hacer así. Si no, también me lo pueden presentar así en PowerPoint o en Word, no hay problema. Bueno, este es el título, eh, el nombre del autor, módulo, etcétera. Inmediatamente me ponen la definición de lo que van a explicar en este trabajo, en este díptico, en este caso, que es una inundación.
La inundación como tal no es un fenómeno natural, sino que es una causa de un fenómeno natural, que en este caso es la intempestiva lluvia. Claro, el fuego por sí mismo no es un fenómeno natural, sino las causas que lo propician son los fenómenos naturales. Las consecuencias de ese fuego son lo que nos afecta y es lo que estarán hablando ustedes en su trabajo. Por ejemplo, aquí la lluvia es estudiada por la meteorología en su forma de precipitación atmosférica, es medida asimismo por pluviómetros. No obstante, el desborde no es medido por una ciencia exacta, claro, o sea, no hay inundalología, o sea que una ciencia que estudie las inundaciones, cuánto se desbordó aquí, cuánto se desbordó allá, no, eso no existe. Por eso mismo les digo, la inundación no es un fenómeno natural. La lluvia sí lo es, la lluvia sí, pero la inundación no. La inundación es una consecuencia, es eh, uno de los factores que se van a desencadenar por la intensa lluvia, por esta forma de precipitación atmosférica, que también puede ser nieve, escarcha, etcétera. Bueno, aquí están las imágenes detrás. Posteriormente, un fenómeno natural es también un fenómeno social. Esto es que una vez que la atmósfera ha creado precipitaciones o refracciones, el efecto físico trae consigo estragos para la sociedad, dejando de esta manera derramas materiales, económicas y, por qué no, bajas civiles. En el momento en que el fenómeno, en este caso la inundación, prorrumpe en la sociedad, arrasando inconteniblemente las posesiones humanas, la sociedad se ve menguada y delimitada en su confrontación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Aquí van a explicar también socialmente, económicamente, qué ocurre. Por ejemplo, en un terremoto o inundación o sequía, según haya sido el caso del tema que están trabajando, le van a poner qué sucede con esa sequía en la sociedad o físicamente o en el ambiente, medio ambiente, o qué sucede con un terremoto, etcétera. Por favor. Y no olviden, esto es algo muy importante porque hay estudiantes que ya me han comenzado a presentar su actividad y se les ha olvidado esto es muy importante, esta pregunta. ¿Por qué es importante investigar un fenómeno natural desde distintas disciplinas, ya sea un fenómeno atmosférico, social, etcétera? Me van a decir por qué eh, desde, desde su perspectiva, ustedes, de estudiantes, consideran que es necesario investigar no solo desde una disciplina del saber humano, sino desde varias, específicamente en este caso, en esta tarea, un fenómeno natural, porque consideran, por ejemplo, que la meteorología o quizá la hidrografía o no sé, geografía o inclusive química, no lo sé, eh, pueden ser partícipe de todo este conocimiento de lo que es este fenómeno natural, porque ustedes consideran eso. Por ejemplo, en el movimiento de las placas tectónicas, eh, ¿qué ciencias están eh, aplicando? En parte también la geografía, pero también la geología, etcétera, etcétera. Bueno, así que tienen que explicarme aquí por qué consideran que no solo una sola ciencia es suficiente, sino porque se toma en cuenta varias, esa física, química o matemáticas, las que ustedes consideran, por favor. Y no olviden su bibliografía, que en este caso, repito, vuelvo a lo mismo, estas páginas no son académicas. Deben investigar en páginas académicas,
pero investigar, reitero, no implica, no es exactamente lo mismo copiar, porque también hay estudiantes que me dicen, es que yo hice lo que usted dijo, yo copié de Wikipedia. No, 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 no. En ningún momento les he pedido que copien de Wikipedia, lo peguen en una hoja de Word y me lo envíen. No, 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 no. O sea, investigar es analizar, es catalogar, es buscar documentos con fundamentos según lo que vayan a realizar, según el área del saber humano, buscar el autor o autores, cotejar, comprobar, diferenciar, analizar ustedes y escribir por cuenta propia. Investigar no es lo mismo que copiar, por favor. Bueno, esta es una actividad. La otra, el texto y su contexto. Aquí van a escoger algunos de los pensadores que ya conocen, que ya se les dijo. Por ejemplo, en este caso yo escogí Sócrates, que es un filósofo griego, eh, maestro de Platón. Sócrates fue un filósofo helénico, ha sido el fundamento de la filosofía helénica. Nació alrededor del 470 a.C. Como pensador, solía recorrer el ágora y dialogar con las personas, cuestionándoles sobre temas ya sea de política, estética, ética y valores, confrontando inclusive a los sofistas. Sócrates enseñaba con su diálogo la virtud de alcanzar la belleza de las ideas. Esto confrontó a los sofistas que eran pagados por sus enseñanzas, no viendo bien a Sócrates. Si ustedes escogieron Sócrates o Galileo o Mendel o Van Gogh o Leonardo, me ilustran también aquí, por favor, me explican brevemente su vida, su obra. Claro está lo principal. Aquí yo les estoy diciendo que nació 470 años antes de Cristo. Entonces comienzan a ver ustedes filosofía helénica, 470 años, eh, sofistas, eh, ideas insurgentes. Todo eso nos comienza a llevar a un periodo bastante antiguo, bastante arcaico, muy pero muy distinto a lo que nosotros conocemos, aunque de cualquier manera siguen siendo humanos, demasiado humanos, y todo esto nos va conformando eh, un panorama, un horizonte de la manera en que ellos vivían, en cómo pensaban, cómo se expresaban, por qué esas ideas que tenían. Descripción de la obra. La filosofía de Sócrates es muy prolífica. No obstante, él por sí mismo no escribió nada, sino que todo lo que sabemos de él es gracias a los textos que escribió su estudiante Aristóteles, conocido por nosotros como Platón, mostrando así el pensamiento del maestro. Sócrates llega en el momento exacto en la historia en que la democracia griega tenía su hegemonía. Sócrates cuestiona la virtud política, el conocimiento, los límites de este, además de dejar el politeísmo aparte y centrarse en la belleza de las formas. Claro, Sócrates deja de lado eh, el, este credo en el panteón griego. Sócrates comienza a dejar de creer en Zeus, en Atenea, en Demeter, en Hera, en Hermes, en todos ellos, y se centra en algo específico, en la belleza de las formas, en el conocimiento. ¿Por qué su obra sigue siendo importante en estos días? Esto no deben olvidarlo, por favor, al igual que la otra actividad. Deben poner al final estas preguntas, porque quienes se han estado olvidando de ellas. El pensamiento de Sócrates, etcétera, 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 etcétera. Es bastante sencilla esta actividad.
No olviden también la bibliografía. Estas páginas no, se las pongo como ejemplo para que no las pongan, para que no busquen nada, pero absolutamente nada en ellas. Son bastante sencillas estas actividades, les reitero. Si no quieren hacer aquí esta actividad explicando el fenómeno natural en una imagen, como si fuera un folleto, lo pueden hacer en PowerPoint o en Word. La extensión, al menos cuatro diapositivas, si lo van a hacer en PowerPoint, por favor, no solo aquí, sino en la segunda actividad, porque con una sola no basta, en una no van a poder alcanzar a abarcar todo esto, toda esta información. O sea, por favor, deben seguir cierta lógica, cierta congruencia. En una sola diapositiva no va a caber toda la información. Hay algunos estudiantes que me han presentado su trabajo en una sola diapositiva. Está incompleta, incompleta. No tiene el título, no tiene la bibliografía, ni siquiera el nombre del estudiante, y está incompleto los datos del pensador que investigaron. Así que por favor tomen en cuenta esto. Es sencillo, es bastante sencillo. Con la carátula ya la primera página, perdón, la primera diapositiva con la bibliografía, ya son dos diapositivas con su historia, son tres, y en una o dos pueden hacer lo restante. No es muy difícil, con que sepan distribuir lo que están haciendo estará muy bien. Así que pues de momento es todo. Espero que esto les haya ayudado. Si tienen dudas me las hacen saber, por favor, con bastante anticipación. Saludos cordiales.